walketh uprightly, and worketh righteousness, and speaketh the truth in his heart. He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbor, nor taketh up a reproach against his neighbor, in whose eyes a violence. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Te pedimos que bendigas la predicación de tu palabra y también aquellos que van a oír hoy tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a salir de este lugar diciendo qué tan grande Dios tenemos, y ayúdanos, Padre, en nuestro corazón. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a estar viendo el Salmo número 15. Y el Salmo 15 empieza con una pregunta importantísima. Una de las preguntas más importantes que nosotros podemos hacer en nuestra vida, yo creo. Dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo nombre? ¡Wow! ¿Verdad? ¿Quién es aquella persona que puede estar junto con Dios en su tabernáculo o en su santo monte? ¿Quién puede estar en su presencia? ¿Quién puede vivir con Dios? Y en los salmos vemos como un patrón. Los salmos vemos de manera repetida un contraste entre el justo y el malo. Si se acuerdan, el Salmo número 1 es un contraste entre la persona justa y el impío. Y eso lo vemos de manera repetida en los salmos. Y el Salmo 14, el salmo que está antes, el Salmo 14, yo creo que es el punto más alto en cuanto a la descripción del impío, a la descripción del malo. Allí vemos, si van conmigo al Salmo 14, en los primeros 3 versículos dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera, ¿qué? Uno. Entonces, después de leer este salmo, y pasamos al 15 y leemos, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Cuál sería la respuesta obvia después de leer el Salmo 14? Decimos, ¿por qué estás preguntando eso después de decirme lo que me estás diciendo en el Salmo 14? No tiene sentido lo que me estás preguntando. Y no es casualidad que el Salmo 14 y el 15 estén juntos. Esto no fue hecho al azar. Esto no fue hecho, bueno, vamos a poner este salmo junto a este salmo porque sí. No, esto fue hecho con intención, con una intención. El Salmo 14 y el Salmo 15 no están allí por casualidad. Estos salmos se complementan entre ellos, son compañeros, ya que el 14 describe al necio, al malo, y el 15 describe al sabio, al justo. Para poder, interpretar correctamente el Salmo 15, debemos verlo a la luz del Salmo 14. El Salmo 14 describe al malo y el Salmo 15 describe al justo. Y con justo no quiero decir que sea la manera en la que una persona es salva. Y eso es muy importante
en entenderlo. Y por eso está el Salmo 14 justo antes de este salmo. El Salmo 14 nos dice que no hay nadie que sea justo, que nadie busca a Dios, que los hombres son corruptos, que no hay quien haga lo bueno. Pero luego llegamos al Salmo 15. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo nombre? Entonces lo que vemos es un cambio radical entre el Salmo 14 y el Salmo 15. Y la pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en el medio del Salmo 14 y el Salmo 15? ¿Verdad? Es obvio que hay un cambio. Es obvio que hay un cambio. Y cuando conocemos la salvación, cuando conocemos quién es Dios, conocemos que ese cambio, ¿quién lo hace? Dios. Ese cambio lo origina la gracia de Dios en el hombre del Salmo 14, que dice que no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Y el Salmo 15 nos dice que el justo es una persona con integridad. Así que ha habido una transformación en el corazón de esta persona, de este pecador que produce justicia. Dios obra de tal manera en el corazón del hombre que es posible que el hombre del Salmo 14 se convierta en el hombre del Salmo 15. Lo que tenemos en el Salmo 15 entonces es una pregunta importantísima. Una pregunta que es, ¿quién es esa persona que disfruta de una comunión con Dios? ¿Cuál es el carácter de la persona que Dios cambia? ¿Cuál es el carácter de la persona que se arrepiente de sus pecados y confía solo en Jesucristo para la salvación? ¿Cuáles son las características de la persona que confía en Dios? ¿Cómo se comporta el pecador que Dios ha cambiado por su gracia? Y parte de esa respuesta es el Salmo número 15. Otra vez, el Salmo 15 no nos dice cómo una persona puede ser salva. Nos dice cómo es una persona que ya es salva. No es para ser salvo, sino son las características de alguien que ha sido regenerado por el Espíritu Santo y que ahora vive una vida dedicada a Dios. Así que David viene y le hace esta pregunta al Señor. Le hace esta pregunta a Jehová. Y Jehová responde. Y el Señor responde. Y cuando él pregunta aquí, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo nombre? Nos está diciendo de manera implícita que no todos pueden. No todos pueden. ¿Quién es el que puede tener comunión y una relación con Dios, ya sea de manera temporal en su tabernáculo o de manera permanente en su santo monte? ¿Quién es la persona que puede entrar en la presencia de Dios, a pesar que el Salmo 14 nos diga que nadie puede? Otra vez, y lo enfatizo porque esto es muy importante, este Salmo no nos dice lo que tenemos que hacer para ser salvos. Nos dice las características de alguien que ya es salvo, ¿verdad? No somos salvos por obras. Yo no soy salvo por lo que hago. Y eso está muy claro en el Nuevo Testamento. En Tito 3, versículo 5 dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Así que eso lo tengamos muy claro. Cristo, cuando murió, cargó nuestros pecados, pagó por nuestros pecados en la cruz, de manera que ahora nosotros podemos tener acceso a Dios. Fue por su obra que somos salvos, no por nuestras obras. Eso lo sabemos muy bien.
Pero lo que sí tenemos en el Salmo 15 son los distintivos que marca a una persona que ha sido transformada por la gracia de Dios. El Salmo 15 nos ayuda a reconocer a una persona que ha sido regenerada. Nos ayuda a reconocer a una persona que ha sido salva. Y el Salmo 15 tampoco tiene la intención de dar una respuesta que abarque todas las cosas. Todo lo que es una persona ya es salva. Por ejemplo, el Salmo 15 no menciona los 10 mandamientos. El Salmo 15 no menciona amar al prójimo o amar a Dios con todo tu corazón. El Salmo 15 no tiene la intención de darnos una respuesta completa sobre el carácter de la persona que es salva, sino hablar de una manera general. Dios requiere toda la Biblia, no solamente estos 5 versículos. Y necesitamos el entender eso para interpretar correctamente el Salmo número 15. Entonces, no es la manera en la que una persona es salva, no es para ganarse la salvación, y tampoco menciona todo lo que Dios requiere o todo lo que Dios demanda de una vida piadosa. Es muy corto para eso. El Salmo 15 habla de manera general de lo que Dios requiere en aquella persona que Él ha transformado. Y el Salmo 15 nos da aspectos de la vida diaria, aspectos de la vida que todos nosotros podemos ver para que nos examinemos a ver si estamos en la fe. A ver si estamos en la fe. Esto es más o menos como lo que nos dice en Santiago 2, cuando nos dice en el versículo 14, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, ¿es qué? Es muerta, ¿verdad? Una vida convertida, una vida transformada, es una vida ¿qué? Que tiene obras de justicia. Otra vez, no para ser salvo, sino como evidencia y como prueba de que Dios ha obrado en nuestros corazones. ¿Verdad? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Entonces, el Salmo 15 lo que es que nos da las marcas de una vida espiritual que es verdadera. Que es verdadera. Así que veamos ahora 5 rasgos, 5 características de la persona piadosa, de la persona salva. ¿Verdad? Ya vimos la pregunta al principio de este salmo. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo nombre? Esa es la pregunta. Y ahora viene la respuesta. Y el primer punto del día de hoy es el carácter. Lo primero que menciona Dios en la respuesta es el carácter. El versículo número 2 dice, empezando la respuesta, ¿quién morará, Señor, en tu santo monte? Versículo 2, el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Aquí vemos que la persona justa, la vida justificada, la vida regenerada empieza ¿dónde? En el corazón. Empieza internamente. No se trata solo de un comportamiento externo. Se trata de una realidad interna del corazón. Cuando el corazón es cambiado, nuestras actitudes cambian. Cuando el corazón es cambiado, mi comportamiento cambia. Pero un hipócrita, un falso, puede comportarse de tal manera que su corazón no haya cambiado. Por eso es que aquí la respuesta empieza internamente. Se trata de una dimensión interna, se trata del corazón. Y lo que sigue ahora
Lo que sigue ahora es una ampliación de este versículo, ¿verdad? Dice, el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Esta persona es una persona íntegra. Esta persona es igual en la iglesia e igual fuera de la iglesia. Esta persona se comporta de la misma manera en su casa, en el trabajo, en la iglesia o donde sea que esté. Es una persona íntegra. Tiene un patrón, tiene un hábito de vida que es el mismo, que no es falso. Ven que en el versículo 2 dice, el que anda. Y eso habla de un hábito de vida, eso habla de un estilo de vida. El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Jesús dijo una vez que lo que sale de nuestra boca es un reflejo de lo que está, ¿dónde? En nuestros corazones. Y aquí tenemos ese mismo principio. En el Salmo 19 también nos dice lo mismo, dice en el versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Así que lo primero que tenemos que hacer, lo primero en lo que tenemos que meditar es en nuestros corazones. Tenemos un deseo interno por Dios, tenemos un deseo interno por la palabra de Dios, tenemos un deseo interno por adorar a Dios. ¿O qué hay dentro de nosotros? ¿Qué hay en el corazón de cada uno de nosotros? Envidia, egoísmo, ira. Pero la persona que es creyente, el cristiano, debe limpiarse por dentro, debe limpiar su corazón. Si te pregunto, ¿cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está tu vida interior? Porque el que anda con el Señor es íntegro de corazón. Su comportamiento va con su corazón. Su realidad externa es también su realidad interna. Pero ahora David, después de hablarnos de la realidad interna, sobre el carácter interno, ahora lo aplica en otras áreas externas de la vida. Ahora David va a lo externo después de hablar de lo interno. Ya vimos el carácter de una persona. Ahora veamos como punto número 2 tus conversaciones. Tus conversaciones. Y esto es algo impresionante. La persona que es justa, la persona que es piadosa, la puedes ver por la forma en la que habla. Por la forma en la que habla. Por las palabras que salen de tu boca. Y David lo declara con 3 afirmaciones. En el versículo 3, él dice, después de hablar del corazón, nos dice, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Aquí la palabra calumnia retrata a alguien que anda viendo y espiando a los demás de manera de esparcir chismes. Siempre estás pendiente de los demás para ver qué hacen. ¿Para qué? Para decir chismes. Y no es la primera vez que David ha dicho algo como esto. En el Salmo 12, en el versículo 2, él dice, habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Pero la persona que es íntegra, la persona que tiene una comunión con Dios, que es salva, se caracteriza por cuidar lo que sale de su boca. Cuida lo que sale de su boca. Piensa 2 veces antes de hablar. Pero lo que quiero que vean también
es que la persona que es íntegra, la persona piadosa, no solamente rechaza el hablar mal, no solo tiene que ver con no hacerlo, sino que en el versículo 3 también dice, no toma ¿qué? Reproche contra su amigo, ni toma reproche contra su amigo. Se refiere también a lo que oímos. A lo mejor estamos en una conversación y no decimos nada, pero nos quedamos a oír. Y lo que decimos es tan importante como lo que permitimos que nuestros oídos oigan. A lo mejor no participas de las conversaciones, pero sí te quedas a oír lo que otros dicen de otras personas. Y también está mal. No solo cuidamos lo que sale de nuestra boca, sino que si somos cristianos, debemos cuidarnos de lo que entra en nuestros oídos. Y eso también incluye la música que oímos, las cosas que vemos. ¿Cuántos programas hay hoy en día de chismes, de lo que hizo aquel persona o aquella persona? ¿Con quién está saliendo? Si se divorció, ¿con quién se casó? La persona piadosa no le interesan esas cosas. No le interesan esas cosas. Nuestras conversaciones son un reflejo de si o no estamos viviendo una vida justa y digna de la salvación, tanto como lo que oímos. Tanto como lo que oímos. Versículo 4. Versículo 4. Ya hemos visto el carácter y las conversaciones. Pasemos al punto número 3. Nuestras compañías. Nuestra compañía. El versículo 4 dice, siguiendo con el carácter de la persona íntegra, en cuyos ojos el perverso es ¿qué? Despreciado, pero honra a los que temen al Señor. En el versículo 4 vemos con quiénes nos asociamos. ¿Verdad? Se dice muy a menudo, dime con quién andas. Y aunque eso no lo dice la Biblia, eso es verdad. Porque el versículo 4 no los dice. La persona justa desprecia al perverso, pero honra a los que temen al Señor. Y lo que David nos está diciendo es que la persona justa, la persona que Dios ha cambiado su corazón, no está atraída por la compañía del impío. No está atraída por la compañía del impío. No desea la compañía de aquellos que rechazan a Cristo, sino que sigue a los piadosos. Y está muy claro, en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. Y otra pregunta para nosotros es, ¿quiénes son tu compañía? ¿Con quiénes pasas la mayoría de tu tiempo? ¿De qué tipo de personas te rodeas durante el día? Obviamente aquí en la iglesia estamos con creyentes todo el tiempo. Pero ¿qué tal fuera de la iglesia? Fuera de la iglesia. Y no solamente que desprecia a aquellos que rechazan a Cristo, sino que honra al que teme a Dios. Honra al que teme a Dios. Lo defiende cuando esa persona es criticada sin ninguna base. La manera en la que respondemos a todas estas cosas es una medida de nuestra justicia. La persona justa desprecia el chisme,
desprecia el ataque hacia alguien que es piadoso. Y cuando oye algo, cuando oye una crítica hacia alguien piadoso, ¿qué hace? Lo honra defendiéndolo. Defendiéndolo. Y eso lo vemos en las cartas de Pablo. Como él defendía a los piadosos y cómo despreciaba a los impíos. Entonces, debemos cuidarnos primero de lo que sale de nuestra boca, de lo que oímos, y también debemos cuidarnos de las personas con quienes pasamos nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque nos dice este salmo que de eso depende si queremos estar en la presencia de Dios. Eso nos dice si somos salvos o no. No para ser salvos, sino si somos salvos. Pero David continúa. Y ahora David se refiere a nuestros compromisos. A nuestros compromisos. Versículo 4. Versículo 4 dice, el que aún jurando en perjuicio propio, ¿qué? No cambia. El que aún jurando en perjuicio propio, no cambia. En otras palabras, la persona que es justa es alguien en quien puedes confiar. Es alguien confiable. Es la persona que cuando dice que va a hacer algo, lo hace. No se excusa. No se excusa, es una persona fiel. No dice, ay, es que se me olvidó. No tuve tiempo. Me dio flojera. Y aquí vemos cómo este salmo nos enseña cosas de la vida diaria, ¿verdad? Detalles y aspectos de la vida. La persona que es íntegra es confiable. Otra pregunta para nosotros. ¿Hacemos lo que decimos que vamos a hacer? Aún cuando las circunstancias. Del carácter justo, la persona piadosa cumple sus promesas. Es fiel a sus promesas. La persona justa, la persona que tiene comunión con Dios, puede ser confiada en lo que dice, porque lo hará. Porque sí lo hará. ¿Verdad? Nuestro Señor nos dijo una vez, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y la cuestión aquí no es si es algo grande, si es algo importante o si es algo pequeño. La cuestión es que si decimos que lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo. La cuestión no es lo grande o lo pequeño, la cuestión es nuestra fidelidad. Porque la fidelidad marca a un verdadero cristiano. Marca a un verdadero cristiano. Dios requiere que seamos leales con aquello que prometemos. Porque si somos hijos de Dios y Él es un Dios fiel, nosotros también debemos ser fieles. Entonces, hasta hacer las conversaciones, las compañías y los compromisos. Pero ahora viene otro aspecto muy importante. El versículo 5 ahora nos habla acerca del tema del dinero. La manera en la que lidias con el dinero y tus bienes. Punto número 5, nuestro capital, para seguir con la C. Versículo 5 dice, el que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente.
Lo que quiere decir que el hombre justo considera a su prójimo cuando se trata de sus recursos. No está mal el hacer dinero. No, la Biblia nunca lo condena. Pero la persona con dinero no se aprovecha de los que tienen menos. La Biblia nos llama a ser generosos y estar listos a compartir de lo que tenemos. En 1 de Timoteo, versículo 6, en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17, dice: a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Así que este versículo asume que habrán personas con dinero en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y dice cómo debe ser nuestra perspectiva en cuanto a nuestras riquezas. Versículos 18 y 19 dicen que hagan bien, que sean ricos en obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. El hombre piadoso ve sus recursos, ve su dinero, ve sus tesoros y dice: todo lo que tengo es un regalo. Todo lo que tengo es un regalo. Por lo tanto, estoy a ser generoso. A nivel de sus riquezas, piensa de esta manera. Piensa de esta manera. Hay un elemento de generosidad que distingue a una persona piadosa. Otra vez, versículo 5 del Salmo 15. El que su dinero no da a interés, ¿verdad? No le cobra a los demás, ni acepta soborno contra el inocente. El hombre piadoso puede tener dinero, pero ¿saben qué? El dinero no lo corrompe, como pasa muchas veces con las personas. El dinero no lo corrompe. No usa el dinero como influencia a su favor. No usa el dinero para aprovecharse de los demás. Increíble. Entonces, hasta ahora este salmo nos ha enseñado que para estar en la presencia de Dios debemos ser íntegros. Debemos ser íntegros. Esto habla tanto de nuestra vida interior como de nuestra vida exterior. Debemos ser cuidadosos con nuestras palabras, con nuestras compañías. Debemos ser hombres y mujeres de palabra que cumplen lo que dicen. Y usamos nuestros recursos sin aprovecharnos de los demás, sino siendo generosos. ¿Verdad? De manera breve, esto es lo que este salmo nos enseña. Y es suficiente para examinar nuestras vidas. ¿Verdad? Si tu vida, manifiesta esto, entonces eres una persona piadosa. Aun cuando a veces podamos tropezar y caer. Si estas características las ves en ti, puedes estar seguro que eres una persona salva, que Dios ha obrado en tu corazón. Pero ahora, si pensamos un poco más profundo, si pensamos un poquito más profundo sobre este salmo,
este salmo no es solamente unas características de la persona. Este salmo prefigura a alguien más. Este salmo prefigura a alguien más. Esta persona nos habla del único que pudo cumplir corazón, que nunca calumnió a nadie con su lengua, aun cuando sabía que iba a sufrir, pero por eso no cambió. Aún con todo el dolor y el sufrimiento, él no cambió, sino que él hizo exactamente lo que iba a hacer. Fue fiel hasta la muerte. Él pudo haber llamado y no cambiar. Y no cambiar. Wow. Y también compartió todas sus riquezas con nosotros. ¿Acaso no somos junto con él? Maravilloso, ¿verdad? Todo en la Biblia apunta a nuestro Señor. Y el Salmo 15 finaliza con una promesa hacia aquellos que han puesto su fe en Cristo, en ese Cristo de integridad. ¿Verdad? Al principio de este salmo dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y tenemos estas características. Permanecerá firme. Esto quiere decir que la persona justa en esta vida, Él nos sostiene. Ahora te pregunto, ¿te ves tú en el Salmo 15? En este nuevo año,
a ver cómo está nuestra física, cómo está tu salud, o sea, que espiritual. Te haces un chequeo de tu salud espiritual. Este es un espejo por la cual, o sea, podemos ver nuestras vidas. Y no es para que pienses en los demás. No es para que digas, esto me recuerda a aquel. No, 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 no. Y compárate con este salmo. Y ora para que el Señor te dé todas estas características de manera que puedas estar en su presencia. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este salmo y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Oh Padre, y ayúdanos a vernos a nosotros mismos, a compararnos con este salmo. Sabemos, Señor, que en esta vida no vamos a tener perfección, pero sí podemos, Padre Santo, el orientar nuestras vidas hacia estas características. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor, por este día, por este momento, y que todo lo que continúe ahora sea para tu gloria y para tu honra. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.